¿Qué tal amigos de Eleven Show? Muy buenas tardes, como siempre, como cada miércoles. Es un gusto poderlos acompañar aquí en Mairus TV con todos nuestros artistas invitados y por supuesto con temas muy relevantes que tenemos cada semana y claro, estamos acompañados de nuestra compañera Brigitte Morán con quien vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. ¿Qué tal Brigitte? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jota? Un gusto otra vez estar aquí en Mairus TV y en Eleven Show, ¿no? Exactamente, Brigitte. Hubo un tiempo en donde se decía que los matrimonios eran para siempre. Vamos a partir desde ahí en el programa de hoy porque vamos a hablar de diferentes temas. Para siempre, pero ¿en qué época o en qué década? Por eso te hubo un tiempo pasado donde se hablaba mucho de que los matrimonios eran para siempre. Correcto. Pero resulta que hoy por hoy los matrimonios se volvieron temporales. Perfecto, así es. Pero ahora en este siglo, ¿no? En el 2000 supuestamente en el siglo XXI o en el siglo XX, que se ven ya trascendencias de parejas, que hay muchas infidelidades y salió un estudio incluso acá en Ecuador hace unos meses atrás, donde decía un estudio que salía que dice que de una de las 10 parejas que se casan al mes o al año, hay un 70% que se divorcian, o sea, rápidamente, ¿no? No sé si estoy bien calculando el estudio, si quieren enviando exactamente. O sea, hay que tomar decisiones. Si uno se casa con esa persona, ¿por qué se casa? Si va a tener hijos, si obviamente va a haber un proceso de amor que influya mucho para que tener esa estabilidad emocional, de carácter y muchas cuestiones más, porque soy sincera, el matrimonio es algo súper complicado. Recontra complicado, por supuesto. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención cuando hubo este problema que vivimos a nivel mundial con la pandemia? Ajá. Fue el punto de partida donde muchas relaciones se vinieron abajo, donde hubo muchos divorcios, mucha separación. Correcto. Entonces, lo vengo escuchando. Convivencia, en cierta forma, en esa época se volvió, podríamos decir, rutinaria. Y quizás ese fue el factor... uno de los factores para que esto se venga Estuvimos encerrados casi 3 meses, ¿no? Estuvimos encerrados 3 meses, un mes y medio, perdón, ¿no? No, mucho más. Mucho más. No recuerdo bien, bueno, estamos hablando de 2020. Recuerda que la pandemia duró casi 3 años. No, aquí en Ecuador te estoy hablando, marzo, abril, creo que hasta mayo, 3 meses aproximadamente. Más o menos. Ahí comenzamos a salir un poco. A salir de a poco. Sí, pero en realidad no estaba casada yo en ese momento. Ahora que estoy casada, puede haber influido mucho ver a tus parejas casi las 24 horas del día, pues, ¿no? Y algunas personas son las que el hombre sale a trabajar, la mujer queda en casa, no la ve 8 horas, la mujer tiene un proceso laboral también dentro del hogar, el hombre otro, externo, y vivir y tener esa convivencia, o sea, ¿por qué crees que hubo ese declive ahí en esto de las parejas que se divorcian, supuestamente en esa temporada de pandemia, ¿no? Bueno, pueden ser muchos factores. El primero porque estuvieron 24/7 encerrados. El segundo porque realmente en este encierro empezaron a conocerse realmente cómo son, a descubrir cosas que quizás a la otra persona le incomodaban, no le gustaba. Fueron descubriendo el verdadero yo, es mi punto de vista. Y ahí es donde dijeron, oye, no es lo que yo pensé, no es lo que yo me imaginé. Porque es distinto que tú salgas a trabajar en la mañana, despejes tu mente en tus actividades, estás con otro roce social, tú en tu casa o tú trabajando también tienes otro roce social, que es distinto cuando llegas en la noche, se ven pocas horas y se van a dormir, ¿verdad? Así es. Jota, yo pienso muchísimo en lo que me acabas de decir en este momento cuando tú ya comienzas a convivir, pero supuestamente para tú casarte tienes que convivir primero con la persona, o sea, no convivir, conocer primero a la persona, porque cuando tú te casas tú dices, me voy a casar porque es un paso importantísimo en la vida de uno. Por supuesto, pero una cosa es ser enamorados, ser novios, y otra cosa ya es ser esposos, ser pareja para siempre, en teoría. Claro. Porque aquí ya vienen otras cosas que tú los vas descubriendo en el día a día porque estás conviviendo, estás viviendo con esa persona. Vamos hablando por partes, desde el principio al fin. A ver, primero nosotros para uno casarse tiene que conocerse. Primero pasas por esa etapa de conocer. En teoría. Te enamoras físicamente o quizás no físicamente. Hay una atracción química. Exacto, en teoría que tienen gustos similares, pueden ser que son del favoritismo del mismo partido de fútbol,
pero llegas a conocer algo que tienen empatía esas personas, ¿verdad? Y va más allá, ¿no? A seguir otra etapa más, el enamoramiento. Por supuesto. El enamoramiento de salir al cine, un heladito, conversan de la vida, ven las emociones que tiene el uno por el otro, de salir adelante. De esa etapa que tú ya ves, pasas a una tercera, que es el noviazgo. Algo más formal, algo de la familia, de los padres, de los abuelos. Te quiero llevar aquí, te quiero llevar de viaje. Quizás pueden ya haber entablado una relación sexual, física, emocional. O sea, ya hay puntos más que abarcan. Pero de ahí viene la etapa más importante de casarse. ¿Por qué te casas? Sabiendo que ya pasaste 3 etapas anteriores donde sabes que estás seguro que te vas a casar. Ya, por algo. Desde mi punto de vista, correcto, te voy a hablar como de hombre. Desde mi experiencia. Porque aquí, en estas 3 etapas. Voy a hacer un paréntesis. Dale. El más infiel aquí, Jota, son los hombres. En teoría. En teoría, pero estadísticamente. Estadísticamente, bueno, los hombres son más infieles. En teoría, porque yo te puedo decir algo que aprendí en este proceso durante muchos años. No lo tomes a mal. Pero la mujer es un mar de secretos. Wow. Ya, partamos desde ahí. La mujer es un mar de secretos. En cambio, el hombre, el macho alfa, tiene, podemos decir, la mala costumbre de, yo tuve 5, 10, 15, 20 novias, etc. Te doy números así figurativamente, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el verdadero, digo yo, problema desde mi experiencia? Tú hablaste de 3 etapas, ¿verdad? Sí, casi 4. Casi 4. Pero en ninguna de esas etapas realmente empieza el verdadero amor. ¿Sabes cuándo empieza el verdadero amor? ¿Dónde realmente tú te llegas a enamorar de alguien? Cuando ya te casas, cuando empiezas a vivir con esa persona, cuando empiezas a convivir. Los otros, el proceso para casarte, el noviazgo, el conocerse, el ser amigos, no es enamoramiento. Y ahí es donde todos cometemos el error de creer que estamos enamorados de esa persona, de decir, no, es la mujer de mi vida, es lo que yo buscaba, es mi complemento, porque compaginamos en muchas cosas, y etcétera, etcétera. Pero resulta que solamente es parte de la emoción, de la química que encontramos en el camino, porque seamos sinceros, o sea, decir que yo conozco a alguien y me enamoré, no. ¿Qué es lo que nos atrae a primera vista? Lo físico. En el caso de los hombres nos atrae lo físico de una mujer, que sea guapa, con curvas despampanantes, por llamarlo así. Pero recién después de la atracción física es que empezamos a tratar a esa persona para ver qué descubrimos, ¿verdad? Y ahí también parte es algo muy importante también, descubrir también sus emociones, sus partes negativas y positivas. Exacto. De ver algo importantísimo aquí, de ver las necesidades dentro del hogar. Las necesidades que influyen mucho hoy en el siglo XXI, como le hablé. Ver también las peleas, el martirio de ver, no el martirio, bueno, sí, diríamos así, de ver lo complejo que es el carácter de cada persona, asimilar, bueno, también las intenciones que tiene esa persona contigo, de ver que hay un momento de que no va a haber para tal cosa, pero tú tienes como mujer solventar o ver o ayudar a tu esposo a seguir adelante, ¿no? O sea, las cargas no son 100% para el hombre y 0 para la mujer. Exacto. Yo siento, y siempre ha sido así, que para lograr un hogar exitoso deben ser una pareja, ser un equipo, como lo manda por supuesto. Dios. Exacto. Entonces, influyen mucho hoy en día en lo de las infidelidades, como lo estabas hablando, sobre todo es el conocimiento. Pero ahí voy a discrepar un poco. Dale. Yo creo que las mujeres aquí me van a decir que sí. A ver, eso de que las mujeres nos guardamos muchísimos secretos, yo creo, o sea, a mi apreciación, querido amigo, que las mujeres somos un mar de, no es un mar de lágrimas, iba a decir. Bueno, somos un mar de lágrimas porque nos hacen algo ustedes, nosotros corremos a llorar. Claro. Pero nosotros somos las mujeres somos eso que nos gusta decir todos. No tenemos, yo siento que las mujeres no somos las que guardamos los secretos. En cambio, yo siento y estoy
casi segura que los hombres son los que guardan más cosas. A ver. ¿Por qué te lo digo eso? Dale. Porque yo veo la congruencia, cómo va ahí, o sea, de ver que el hombre, ejemplo, la mujer en una conversación te dice, bueno, sí, tuve con esta persona, tuve un novio por ahí, o sea, siempre la veo mucho más sincera, pero el hombre, por no dañar el corazón de esa mujer, no va más allá en sus comentarios. Quizás por el caballero, pero el que no es caballero y el que es por ahí un mártir terrible, siempre va a coger y va a hacer mal a cualquier doncella por ahí, ¿no? Claro, mira, partamos de 2 puntos. Okay. Cuando yo hablaba de que la mujer es un mar de secretos, y no es una frase que me la inventé yo, sino es una frase que me la dijo precisamente una mujer. Ok. Una señora ya de 40 años, yo tenía 20. O sea, andabas con 40 y 20. Exacto, y fue ella la que me contó eso, me dijo, mira, las mujeres somos un mar de secretos, y yo tuve esa inquietud de saber por qué. Ya. Entonces, a los 20 años uno anda con la mente en la luna, no analiza a fondo las cosas. Entonces, cuando ella me hablaba de un mar de secretos, me decía, mira, el detalle es que las mujeres hacemos muchas cosas en silencio, fingimos muchas cosas que el hombre no puede fingir. Y el detalle es que el hombre muchas veces habla y cuenta historias que nunca las hizo, que simplemente se imaginó que las podía hacer. En cambio nosotros, o nosotras, decía ella en su momento, lo hacemos en silencio y eso muere con nosotros, con nosotras, textualmente. Ahora, déjame terminar porque tú tocaste otro tema muy importante antes que se me vaya la idea. Ahora, en el tema del matrimonio también yo recuerdo cuando entré a la universidad teníamos un profesor, un docente universitario que nos explicaba el tema del matrimonio y él nos dijo algo que a mí sí me dejó muchísimo pensando. Él nos dijo, el matrimonio es como una empresa donde ustedes, el hombre y la mujer, los esposos, van a gerenciar esa empresa. Son los administradores. Son los administradores y depende de ustedes que esa empresa logre el éxito. Correcto. Porque si uno de los administradores empieza a hacer las cosas mal, esa empresa se va a ir a pique. Se cae. O como lo saben dar también mucho de ejemplo, es una mesa de 4 patas. Uh-huh. Una pata se quiebra, se cae, se resbala. Tienes que recuperarla y a ver cómo la recuperas. Y la infidelidad abarca mucho también las situaciones emocionales que puede darle también a la mujer. Y es lo que te comentaba tras cámaras, lo que se está viviendo, el auge que se vive hoy en día, este tema tan amplio, porque estamos hablando de infidelidad en cierto, de hombre o mujer. Pero siempre lo abarcan y lo alinean a los caballeros. Y los caballeros que hoy vi una serie que estoy atenta a verla, que es la serie de Chespirito. Está dando mucho que hablar eso. Está dando muchísimo de qué hablar, pero quiero entrar a este tema, que es principal para que tú me des también tu opinión, amigo. La mujer del proceso. Habla mucho de esta serie de la mujer del proceso. ¿Cuál es? Que han dejado como una dama, como la protagonista real de esta serie que viene a ser la ex esposa de Chespirito, una señora que ya falleció, obviamente. Y que sin querer pasa a ser protagonista. Y sin querer pasa a ser protagonista, tienes toda la razón, aunque habla también de la biografía de Roberto Gómez Bolaños, que ha sido uno de los mejores comediantes de la historia hasta ahora. Y Florinda Mesa, que también la conocemos muchísimo y que todavía aún la tenemos aquí y siendo también una gran actriz, sale mal parada en esta serie. Pero la mujer del proceso, como le hablan, que fue la protagonista, como tú lo hablas, Graciela, ella estuvo en el proceso de Chespirito, que siga su camino, sus sueños por ser un escritor, un actor y obviamente salir del factor económico que en ese tiempo aguantó ella. Claro. Teniendo 6 hijos, ojo con esto, teniendo 6 hijos en un proceso de 23 años de matrimonio, querido amigo, y aguantando infidelidades, porque lo dice Florinda Mesa en algunas entrevistas, que él fue infiel siempre. Él fue infiel siempre y su esposa estuvo ahí, mártir, estuvo siempre aguantándolo, pero ¿qué es lo que esperó ella? O sea, aguantar, pero el momento cuando ya se enamoró y él dejó su hogar por una mujer que por ahí puede ser tentativa o no, pero tú lo dijiste muy claro, que aquí para ser infiel son de 2. Uno Exacto. que la seduce y el otro que la acepta, ¿correcto? Exacto, o sea, tampoco vamos a ponerlo como un santo a Chespirito, fue víctima de la situación, claro. No pudo evadir y no le quedó otra opción, no. O sea, él le fue infiel porque cayó rápidamente en el juego de la seducción, no sabemos cómo habrá sido ese proceso para que haya esta infidelidad entre
entre Florinda Mesa y Chespirito, pero hay un detalle. A ver. Que de pronto tampoco te va a gustar. Pero, por ejemplo, durante toda la vida nos han dicho que la mujer es el sexo débil. Ok. Y para mí, desde mi experiencia, la mujer no es el sexo débil. Si la mujer se propone, puede dominar el mundo. O sea, sí estamos enraizadas por ahí para ya poder lograrlo. Pero ¿a qué se basa tu comentario? ¿A qué se basa mi comentario? Que algún proceso de seducción hubo para que Chespirito caiga abiertamente en las redes de Florinda Mesa, sabiendo que tenía un matrimonio, sabiendo que tenía hijos, estable, sabiendo que tenía un matrimonio y una esposa que lo estaba apoyando prácticamente desde cero. Porque la información que yo más o menos estuve investigando, la esposa prácticamente es la que empezó a elaborar los trajes del Chapulín, los trajes de los demás personajes. Oye. O sea, ella estuvo ahí cuando este sueño empezó de cero y que el otro no sepa valorar ese trabajo porque se dejó llevar a lo mejor por en su momento la juventud de esta otra persona, pero ahí estás demostrando algo. Primero, inmadurez. Correcto. Segundo, nunca respetaste el verdadero amor que esta persona estaba haciendo por ti. Sí, correcto. ¿Ya? Porque lo correcto era de decirle, mira, ¿sabes qué? No sé en qué momento el amor se terminó, yo creo que deberíamos hacer las cosas de la forma correcta, ¿no? Quizás tú crees que en ese proceso de Chespirito con Graciela hubiera faltado comunicación, porque incluso en una entrevista habla Florinda Mesa y lo dice muy puntual. Graciela era mujer de su época. Lo escuché como en 2 entrevistas. Y cuando hablamos de mujer de su época era que era enraizada a su hogar, a sus hijos, ver que la casa esté limpia, porque me incluyo también ahí, ver que la casa esté limpia, ver que el esposo esté con sus 3 comidas, ver que su esposo vaya bien vestido, ver que sus hijos estén pulcros, ver que sus hijos vayan a la escuela. ¿Y en qué tiempo hay para ella? Claro, quizás Graciela estuvo mucho más tiempo para la familia, que no se preocupó más en ella o estar complaciendo cuando Chespirito llegaba a casa. Que quizás eso era el factor débil de Chespirito, que él avanzaba a buscar una mujer fuera de su hogar. ¿O qué pasó ahí? Porque, ojo, aquí también, o sea, influye también cómo vino tu hogar, el quiebre de tu hogar, porque es un factor psicológico muy grande también. El quiebre de tu hogar, de ver que haya, eso también son patrones que se arraigan a la persona. Pero también recuerda la forma de educar a los hijos en esa época, cuando Florinda Mesa lo dice textualmente que Graciela era de su época, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué te da a entender? Que Graciela era muy arraigada a la familia tradicional, que aunque las cosas vayan o bien o mal, tú eres la esposa y tienes que estar ahí cumpliendo, tenías que aguantar, porque eso era antes. Por eso es que muchas parejas duraron muchísimos años, donde, ojo, el amor ya pasó a segundo, a tercer, a cuarto plano y finalmente desapareció. ¿Sabes por qué? Porque empezó a ganar espacio la costumbre. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que tú me confirmas que la costumbre es más fuerte que el amor. Por supuesto, por supuesto. Wow. Por eso es que yo te decía al principio, el verdadero amor no empieza cuando conoces a alguien y en el noviazgo y todo lo demás. El verdadero amor empieza cuando tú te casas, cuando tú ya te vas a vivir con esa persona y vas a empezar a conocer realmente cómo es esa persona. Pero entonces, ¿por qué? Ahí te pongo un ejemplo. Voy a discrepar contigo. Y está muy bien, porque yo no soy el dueño de la verdad. Claro. Yo doy simplemente mi punto de vista, pero te doy un ejemplo. Okay. Cuando son novios, cuando son novios, tienes algo simple, tienes ganas de ir al baño. Te da vergüenza, ¿no? Decirle a tu novio que estás recién conociendo, uy, quiero irme al baño, si no estás que te mueves, que no sabes cómo hacer. Tienes que aguantar todo. Y ya de casado te tienes que aguantar todo. Suena chistoso, pero es real. Es real, sí, real. Es verdad. Entonces, son cosas que de novio no lo conociste, pero cuando ya te casaste, empiezas a conocer. Tienes que acoplarte. Ya empiezas a conocer, tu pareja ronca al dormir. Pero ahí va a haber algo aquí que se contradice, pues, ¿no? Si sabemos que el amor se vive base a la convivencia y sabiendo que Graciela era una mujer
¿Qué le hizo el primer traje a Chespirito? Chapulín Colorado, Claro. que se amanecía cosiendo, que se amanecía cuidando a los bebés, recién también dada a luz con un bebé recién nacido, que sale incluso en la serie, no lo he visto. Ojo que no lo he visto, me imagino que van a salir fanáticos de esta serie porque es un boom en las redes sociales, especialmente en TikTok. Pero todo ese proceso que ella se ve en la serie como una mujer ejemplar, ¿tú crees que un hombre no estaría 100% complaciente con ver una mujer así en su hogar? ¿Qué pasó ahí con Chespirito? Porque se sabe que es la mujer que obviamente uno cualquiera quiere, o sea, y mucho más cuando te apoya en los sueños que uno tiene. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ahí pasó realmente falta de comunicación, de lado y lado. Yo creo, y aquí sí me atrevo a decir, yo estoy convencido que el éxito en una pareja hoy por hoy depende de la buena comunicación que tengan los dos. Porque si uno de los dos calla para evitar confrontaciones, para evitar, entre comillas, resentimientos, está cometiendo el error más grande de su vida. Porque eso, como bola de nieve, va creciendo poco a poco hasta que llega un punto que ya no aguantas más. Explotas y cuando explotas ya no utilizas la razón para decir lo que sientes o lo que piensas, porque te dejas llevar por el hígado. Y cuando yo toco el hígado es que dices lo primero que se te viene a la mente, aunque después estén pidiendo disculpas, lo que sea, ya estuvo, la herida ya quedó ahí. Sí, efectivamente es real lo que estás diciendo, Jota, y hay muchas personas hoy en viven también en los fracasos matrimoniales, como los ves, y que incluyen eso de la parte de la serie que habla mucho de esto, y han salido una ola de comentarios de mujeres engañadas, de mujeres que lo han dejado a los esposos con 3, 4, 5 hijos. Pero algo palpable aquí, una mujer cuando pasa este tipo de situaciones, no sé, o sea, como lo dijo Graciela en su entrevista, se sintió mucho mal, pero salió adelante. O sea, dicen por ahí que la costumbre es más fuerte que el amor, pero uno se recupera también de las rupturas. Por supuesto. Uno se hace más invencible, más fuerte al momento de creer en otra relación, que puede perjudicar a la larga o como que no. Pero lo más importante de todo esto es que dejan muchas enseñanzas. Yo siempre digo, y te voy a decir algo muy claro, uno es dueño de su propio destino. O sea, uno elige lo que quiere para su vida. Claro. O sea, si uno tú decide con quién complicarse la vida. Sí, tú decides con quién complicarte tu vida. Si tú decidiste a esa persona que esté en tu vida, tú lo decidiste. No lo decidió tu mamá ni tu papá, aunque muchos padres estén por ahí molestando que no te cases con fulanito, que esto y tú no le hiciste caso. Viste, tú te dije, me caía mal. Esa es la típica. Ingresaste, tuviste hijos, tuviste fracaso matrimonial, aprende de eso. Y otra vez revive como el ave fénix. Muy porque cierto. Uno es el dueño de su propio destino. Así que si tienes muchísimas experiencias malas, negativas hacia tu vida o muchas complicaciones, tú mismo lo puedes ejercer y tú mismo puedes cambiar la historia. Siempre lo digo, o sea, uno día a día tiene que aprender de todo y muy darle cierto. Gracias. Exacto. Aprender, esa es la palabra. Aprender de este proceso del matrimonio donde a lo mejor no te fue bien y preguntarte qué hice mal o qué estoy haciendo mal, porque ese es otro error, culparle al compañero o a la compañera, decir, no, esto falló por tu culpa, porque tú eras así asado cocinado, cuando la responsabilidad de un matrimonio es de dos. Yo ahí ingreso también al factor ya psicológico, Jota, y nos vamos un poquito por ahí porque hablamos de todo. No hay problema, dale. Pero sí, hablamos de dos, hablamos de la comunicación y todo, pero a veces no es malo ser buena, como lo fue Graciela. No es malo. Eso no es malo. ¿Sabes por qué? No es malo. No es malo porque es tu esencia. Era una mujer culta de valores, de principios, de hogar, de quizás de las enseñanzas que tuvo en su hogar. Ella lo replicó, lo quiso replicar en su hogar. Ahora, lo que yo veo ahí es que Chespirito fue un malagradecido con ella. No, sale en unas entrevistas que no fue, porque estuvo siempre pendiente de ella, incluso cuando ella falleció, incluso Florinda Mesa, no, él lloró. O sea, habían emociones positivas ahí. Sí, pero igual la engañó.
Bueno, pero ahí va el punto, o sea, no es malo que seas mala, perdón, buena, no es malo como lo fue Graciela, una mujer pasiva, una mujer que quiso, que ayudó en el proceso y fue la mujer del proceso, pero te lleva a algo importante, que fuiste una excelente mujer. ¿Me entiendes? O sea, Claro. que en tu corazón no nace maldad para hacerle a alguien o hacerle a una X pareja o al mismo hombre que está en tu hogar siendo malo, defectuoso, va a ser muchas características que ahí va el factor o el patrón emocional o psicológico que tiene ese hombre en el hogar. ¿Qué factor tuvo ese hombre en el hogar para que se porte de esa manera? ¿Ah? Muy buena pregunta. ¿Qué problema emocional o lo hablamos también, se me fue la palabra en este momento, cuando hay familias disfuncionales? Es que viene ese hombre de familias disfuncionales, Jota. Puede pasar muchísimas cosas. Ese hombre no ha sido curado. Ese niño no fue curado a nivel emocional, psicológico, físico, maltrato. Hay muchísimas cuestiones ahí ¿Creció que con abarcan. inseguridad? Exacto. Porque ahí va el punto más importante, que el hombre que comete infidelidades es un hombre inseguro. Y peor como lo que tú me hablaste hace un momento. ¿De? Promiscuo, ¿no? Cuando estás con muchas personas, ¿verdad? Obvio. Estás muchas personas Sí, pero promiscuas. hay un detalle, Brigitte, ahí. O sea, ya hablando de parejas como tal, o sea, no estoy justificando la infidelidad, pero es otro factor que también influye muchísimo en el tema de la infidelidad, Brigitte. Es el tema sexual. Muchas parejas, muchos hombres, muchos hombres y muchas mujeres, porque no es solo problema del hombre, es problema de la mujer también, salen a buscar en la calle lo que el marido o la esposa no le quieren dar. No es que no pueden, sino que no quieren darle porque dicen, es que a mí no me educaron de esa manera. No, es que eso no me gusta. Es que a mí me dicen que eso es pecado y millón cosas. No recuerdo el nombre del libro, pero en la Biblia está y dice textualmente. ¿En la Biblia? Sí, y búscalo, y búsquenlo también a todos a nuestros seguidores. Habla del matrimonio, de la relación de pareja sexualmente, y dice que tanto el hombre como la mujer debe complacer a su pareja. Pero muchas veces, o en la mayoría de las veces, eso no sucede en un matrimonio. Hasta en una relación de novio se ha dado eso. Que empiezan a convivir y sexualmente el hombre o la mujer no complace a su pareja. Y oh sorpresa, encuentran en la calle lo que acá no le pueden dar. ¿Te acuerdas? Hace un instante te hablé de una película que había visto de una docente que terminó cayendo en la seducción del estudiante y después le reclamó al esposo porque recién ahí descubrió que su matrimonio era rutinario, porque simplemente cumplía el tema sexual porque así lo dice la tradición de pareja, que debe cumplir la pareja, la mujer, y simplemente hacer lo básico. Yeah. Pero resulta que esta docente con el estudiante no es que encontró y tuvo una relación sexual haciendo lo básico, descubrió otras cosas que lograron satisfacerla sexualmente a ella. Y ahí se dio cuenta ella que en su casa no tenía, que el esposo no le daba lo que este muchacho le dio. O sea, tú me estás hablando, le fue a reclamar. Tú me estás hablando que la parte sexual influye mucho en también las relaciones. También influye. Casi, pero dame un porcentaje. Porque hablando... Más experiencia, obviamente. Hablando en porcentaje, yo te puedo hablar que sería un 80%. Un 80%. Un 80%, porque... A ver, ahora yo te voy a dar un ejemplo. No dale, vamos a salir un poco de contexto. No hay problema. Se va a ver más caliente A ver, se puso interesante. Se puso interesante. A ver, y si la mujer tiene ese líbido sexual mucho más alto que el hombre, ahí es donde influye mucho lo que se terminan las relaciones, porque la mujer no complace y la que es infiel es la mujer. A ver. Perdón, exacto, así sería, ¿no? No tanto así. El problema es que en el tema sexual los dos tienen que complacerse. El detalle es que muchas veces... Cuando tú me hablas de complacencia, ¿a qué estamos hablando? Llegar a la... llegar al clímax los dos. Y no simplemente, yo vengo y hago lo mío porque la chica es guapa, bonita, hermosa y me olvido de ella. Exacto. Y ella se queda a medias. Pasa con el hombre a la mujer lo mismo. Lo mismo, correcto. Pasa lo mismo. Ya. El detalle es que, obviamente, vivimos en un mundo machista 100%, entonces el hombre tiene que
llevar las El riendas de hombre todo, es ¿verdad? el macho El castigador, macho castigador, que pero tiene que complacer a la mujer. ahí es donde yo vuelvo Exacto. a decirte una vez más, si la mujer quisiera dominar el mundo, lo haría. Lo haría, correcto. Porque, o sea, Tiene el sartén por el mango. por supuesto, por supuesto. O sea, a mí no me va a venir un hombre a decir que vea a una mujer guapa, físicamente, 90, 60, 90, Ya. desnuda, y él se va a tapar los ojos y va a decir, no, lo siento, me voy, chao. Perdóname. Pero ¿y si está No. casado? En ese momento se va a olvidar que está casado. ¿Te acuerdas lo que te ¿Cuál? dije? ¿Te acuerdas lo que te dije hace un instante del desliz? Ajá. Ya. O sea, cualquier hombre lo puede hacer. Así sea el más pulcro, el más fiel, todo. Sobre todo los que se golpean el pecho hablando de honestidad. Mi madre solía decir, cuídate de esas personas que se golpean el pecho hablando de honestidad porque esos son los peores. Claro, por supuesto. O cuídate de esos calladitos que no Exacto. dicen nada. Pero pasa en hombres y mujeres. O sea, no es que solo es de Pasa en los parte del dos, hombre. sí, Pasa de correcto. lado y lado. Ahora, mira, hablamos de la tradición de épocas pasadas donde por tradición te casabas y mal que bien tenías que, ya te casaste y te fuiste de largo y eso después se volvió costumbre y ya, por último, dormían en camas separadas, Sí, sí, ¿verdad? sí. Oye, incluso se ve en la actualidad, Exacto. me separo, pero vivimos en la misma casa y en diferentes habitaciones. Claro, de hecho ahora se inventaron, todo por el bienestar de los niños. de hecho ahora se inventaron un nuevo, digo yo, una nueva novelería, porque ahora resulta que está de moda que tú te puedes casar. Correcto. Brigitte se casa, pero Brigitte se queda viviendo en su casa y su esposo se va a vivir en su casa. Sí, conozco algunito por Esa ahí. es la nueva novelería. Sí, la nueva novelería, correcto. Para estar así mejor no me caso, pues. Claro, por ¿Verdad? supuesto. O sea, como tú lo hablas, Jota, y es toda la razón, que, o sea, el paso de casarse es algo súper importante porque es querer vivir con esa persona. Claro, pero antes que se me vaya la idea, Brigitte, ¿a dónde quería llegar tocándote el ejemplo de lo tradicional? Es que hoy en día tenemos toda la tecnología de comunicación a la mano, donde en cuestión de segundos tú puedes investigar, puedes ver de todo. Entonces, hoy en día esto también está influyendo mucho en el tema de, no solo de la infidelidad, sino en el tema de que los matrimonios terminen. Porque ahora todo es novelería, todo es moda, y mucha gente se deja llevar por moda. Y aquí te voy a tocar otro tema muy fuerte. ¿Qué está de moda con muchas mujeres hoy por hoy con el tema de la tecnología? Ah, es que debes tenerlo grande, porque si lo tienes pequeño, estás complicado, estás jodido. Entonces, imagínate el trabajo psicológico que empieza a sufrir el hombre que tenga, por decir, 10 centímetros. Porque Claro. ahí ya lo van, automáticamente él se va a sentir rechazado, porque él va a decir, chuzo, yo no voy a tener la oportunidad del que tiene 16, 18 o 20. Claro, por supuesto. Ahí ya son temas mucho más calientes que estás Por hablando, supuesto, claro. pero están influyendo en esto también. Sí, porque por supuesto. hay un Obviamente, detalle, hay mucha gente que también dice por curiosidad voy a hacer esto, por curiosidad voy a dar el siguiente paso, por curiosidad para ver qué se siente voy a conocer a esta persona sabiendo que está casado o casada. sabes que eso se basa mucho en las influencias también o a las personas claro. en real. Como tú lo dijiste hace un momento, parte uno influye mucho las redes sociales. Sí, E incluso hoy por hoy. el otro día también estuve viendo en las redes sociales que las mujeres hoy en día salen muchísimos temas de infidelidad o de empoderamiento femenino. Y dice, y a veces con lo de Florinda Mesa hubo un meme que decía, ahora mi esposa me dice, cuidado, me vas a poner a mí como la mujer del proceso, si yo te he dado de todo y ahora que estás con dinero y me vas a dejar botar, cosas así. O sea, dicen que al hombre, realmente al hombre se lo conoce cuando lo tiene todo y a la mujer se lo conoce cuando está en la pobreza, en la pareja. Eso es lo que estaba viendo en redes sociales, pero ¿sabes qué? La influencia de hoy en día es mucho más grande. Es mucho más fuerte que antes. Exacto. Y eso te quería contar. Por ejemplo, tú hablaste del tema de Florinda Mesa, que le han dado de todo y la señora tampoco colabora en querer aclarar las cosas de otra manera. Ella termina dándole la razón a todo el mundo con las críticas. Porque hace declaraciones muy fuertes. Claro. Ya. Entonces, mira, yo recuerdo hace muchos años, yo tenía una novia que tenía una amiga. La amiga lo tenía todo. O sea, el marido era el marido perfecto que toda mujer quería, porque él le daba todo lo que ella quería. Carro, casa, ropa, todo. Y yo recuerdo que un día mi novia de esa época me dice, oye, vámonos a bailar al norte, porque vivíamos en el sur. Nos vinimos a bailar al norte con la amiga. Farrerísimo. Farrerísimas.
¿ya? Bueno, Ah, con la amiga se fue. con la amiga, los tres salimos a farrear. ¿Y el esposo? Y el esposo, resulta que el esposo se queda en la casa cuidando a los niños. Ya. Yo digo, grave error en un hombre. Dice, no, mi amor, usted vaya tranquila a divertirse, usted tiene derecho a divertirse, a pasarla bien. Vaya con sus amigos, yo me quedo con los niños. Se quedó en casa con los niños, nosotros nos fuimos a farrear. Bueno, estábamos farreando, yo estaba con mi novia, cuando de pronto yo a ella la veo que empieza a conversar con otra persona. Bueno, al fin y al cabo dije, es una discoteca, ¿no? Oh, sorpresa, viene y le dice a ella, ya regreso. Ya. Me esperan. Se fue con esta persona que conoció en la discoteca En ese momento. y regresó como a las 2 horas y media. Ya. Y de ahí se fue a la casa con nosotros. La fuimos a dejar a su casa. Entonces... Se fue a tomar otro, se fue a la otra discoteca. A ver por cómo supuesto. está, Se claro. fueron a conversar en otro lugar donde no haya tanto ruido, me imagino, ¿verdad? A Claro, conocerse claro. mejor. O fueron al parque afuera. Claro, fueron al parque a ver las estrellas y todo lo Claro, por demás. supuesto. Entonces, el tema de la infidelidad, hablando del ejemplo de Florinda Mesa, también hay del otro lado. También hay el hombre que toda mujer desearía tenerlo, pero que no lo valora. Así Sí. como el hombre no valora a la mujer que desearía tenerla como la esposa ideal, la esposa perfecta, también hay del otro lado. Entonces, ¿qué mismo necesitamos? No se entiende. Que hoy en día todo es esporádico. Realmente sí. Es que Tienes toda la razón. el ser humano nunca está a gusto. No está conforme. No está Sí, conforme. nunca se conforma. Esto es con más o nada. menos como El vaivén. cuando estamos en invierno. La lluvia. Ay, que llueve demasiado. Que ya es demasiado la lluvia. Sí. Se acabó el invierno. Es que mucho sol. Debería llover porque hace demasiado sol. Así Entonces es. uno se ponte de acuerdo. Pues. Correcto. Sí, tienes toda la razón, Jota, pero ahí vamos con el tema de la infidelidad, que hoy en día es mucho más grande, aún con las situaciones en las redes sociales, que vemos también casos que graban, que los graban y claro, son infieles en ese momento, y las mujeres hacen tremendo espectáculo cuando lo encuentran con el amante, o sea, y sin número de cosas que incluso el hombre a veces no se complace con una mujer, sino que lo engaña con el vecino o con el mejor amigo. Casos y casos también. O sea, muy es cierto, muy fuerte. Cierto, muy fuerte. Pero yo vuelvo y te repito, o sea, es de decisión, que si pasan este tipo de cosas, también el tema que ahí va, ¿no? En ese Dale. hilo, cuando tú perdonas la infidelidad, ¿cómo avanzas en esa relación? No. Si una persona te fue infiel, te traicionó y tú perdonas, discúlpame y discúlpeme a todos los oyentes. Si tú perdonas la primera vez, la segunda vez te va a tocar agachar la cabeza y aceptar. El que traicionó una vez, traiciona 2, 3, 4, 5, y si quiere siempre. recuperar todo y está bien dolido, porque como lo dijo Jesús, el que tira dígame el que no cometió un pecado, que tira la primera piedra. No avanza. Te queda la duda. ¿Y tú quieres vivir con dudas? Y vivirías con dudas y no. a veces, hoy en día, a veces hay parejas así. No, yo prefiero quedarme solo a vivir con dudas de saber que de pronto a lo mejor mi esposa, mi novia se va con la amiga a un centro comercial a tomarse un café porque está en boga eso de que las chicas salen. No es vivible. No es vivible porque yo me voy a quedar con la duda. Salió la amiga, la vino a sacar. Seguramente se fue a ver con alguien más. Fuerte. Y entonces ahí viene la otra parte bueno, si ella quiere ser libre y quiere hacer sus cosas, entonces yo también voy a salir. A ese punto también quería llegar. O sea, ser libre, tener libertinaje. Una cosa es ser libre, claro. Tener libertinaje es otra cosa. Porque yo en lo personal, o sea, cada persona bueno, en lo personal, iba a hablar como primera persona, también entender que tampoco no es que tu pareja y tú son los dos. O sea, tu pareja también tiene amigos. Por supuesto. La esposa también tiene amistades. Tu pareja también tiene un tiempo de relajarse, divertirse con otro tipo con personas que realmente le aporten. En el ejemplo que yo te lo doy más claro, o sea, los hombres hoy en día se disfrutan una vez a la semana. En mi caso, es mi esposo. Se va a jugar pelota. O sea, es verdad que a las mujeres cualquiera no le gusta. O sea, se va, se toma por ahí cualquier cosa, llega, o sea... Pero lo importante aquí es la comunicación. La comunicación a qué nivel llega para que tú puedas brindarle y saber con qué persona estás. Y en el caso que llegue a pasar algo, o sea, tratar de comunicar y ver que la que decidió ese tipo de situaciones, que haya o no haya,
fuiste tú. Por supuesto, y eso está muy bien. Cada uno debe tener su espacio, sus amistades, y obviamente Claro. tú debes conocer a los amigos de tu esposo, tu Claro, a esposo debe veces no conocer a los conozco, amigos y las amigas de exacto. ti, No, pero, a veces no los conocemos, pero ya influye mucho también la capacidad que tú tengas claro, también, el pero nivel de confianza. ahí yo te pregunto a ti también, ¿tú Correcto. perdonarías una infidelidad? ¿Darías una segunda oportunidad con esto de que el que no ha pecado tire la primera piedra? No, no creo tampoco, no sé, porque, ¿sabes por ¿O qué te te digo quedarías no sé? con esa espinita, con esa duda, con esa Si inquietud? tú me lo preguntas en ese momento, te diría no. No, pues Pero, estamos hablando del tema. exacto, pero depende también mucho de la situación o de ver. Yo creo que no, la verdad. O sea, es un tema súper complicado que le preguntes a una primera persona y decir, Jota, ¿tú perdonarías la infidelidad? Siendo la Obviamente. mujer de tu vida, siendo la mujer de tu vida, ¿la perdonarías? No. ¿Tuvo un desliz por ahí, como lo hablaste hace un momento? No, porque como te dije hace un instante, si perdono la primera vez, la segunda vez tendré que agachar la cabeza y saber que así no lo haga. Pero yo me quedo con esa duda, con esa duda. Claro, Entonces por ahí entra la otra supuesto. parte, que también entre hombres y mujeres pasa. Entonces, si yo trato de hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien, y la otra persona viene y me engaña, entonces Eso es lo que pasó en el caso de duro, ¿no? Chespirito. Es en el Correcto. caso. Es Exacto. Graciela siendo una mujer célebre, una mujer de hogar, una mujer que todo hombre quisiera tener con sus 6 hijos. Viene un hombre que obviamente no tenía nada de sentido común y bastantes inseguridades que le engañó con no unas, con algunas, y obviamente se centró con otra y se casó con otra. Ya, ¿sabes cuál es el problema ahí también? Y no es por defender a Chespirito, Ok. pero termina la idea que Sí, tienes en mente. entonces eso es lo que pasa. O sea, yo también algo que le voy a decir primordial ahora en el siglo XXI. O sea, si me preguntan a mí, a veces las mujeres se dedican tanto en el hogar que se pierden ellas mismas. Claro. Se pierden ellas mismas y yo siempre le digo a veces comentarios, a veces en reuniones, y yo les digo a las mujeres que han tenido este tipo de problemas o este tipo de situaciones dentro del hogar, no se pierdan ustedes. El hombre hace su vida, pero la mujer desde un principio que está en una relación tiene que valorarse, tiene que empoderarse, tiene que ser ella, tiene que comenzar a buscar que no por el hombre va a hacer esto, no, ella misma tiene sus sueños, sus ilusiones, que por estar casada tú no te puedes estancar. Exacto. Efectivamente, tú no te puedes estancar, ni teniendo los hijos que tengas, tú tampoco te puedes estancar. Porque eso tú le das más peso a que un hombre pueda coger y tener ese tipo de libre albedrío hacia ti cuando no es así. La mujer debe ser totalmente independiente en sus sueños y en sus logros. Y obviamente cuando son logros del hogar, obviamente ahí son compartidos. Pero la mujer si tiene su profesión o quiere estudiar algo, tiene que hacerla por ella misma. No porque el hombre no la deja, porque el hombre esto, porque tienes que dedicarte al hogar. Ahí viene el nivel de infidelidad que tú misma te estás creando. Por supuesto, y esto es para hombres y mujeres. Debemos aprender primero a querernos y valorarnos a nosotros mismos. El amor propio. Después de eso, ahora sí, vamos a tratar de querer y valorar a otra persona con un proceso, en equipo. Claro. No es que tampoco en una relación el uno ama más o el otro ama menos. No, los dos deben amar por igual. Yo siempre escucho decir, no, es que en una relación siempre el uno ama el 60% y el otro ama el 90%. No, en una verdadera relación de pareja debe ir 50 y 50. Sí, hablando emocionalmente. Emocionalmente. Yo creo que cuando influye mucho en las mujeres en estas situaciones, cuando pasan esto en el hogar, cuando se van al piso, es porque no tuvieron amor propio hacia ellas. Créanme que es algo de magnetismo también, algo espiritual. Cuando la mujer se siente súper poderosa o se siente con una seguridad grande, las infidelidades no hay en el hogar. Claro, cuando tiene seguridad, pero cuando tiene te seguridad. olvidas de otro detalle también. ¿Cuál? Muchas veces, en el caso de los dos voy a hablar, para no decir no que la mujer es esto, sino de hombres y mujeres. Pero muchas veces también influyen las amistades. Sí, bastante. Muchísimo. Sí, influyen muchísimo las amistades hoy en día. Las primeras amistades te las voy a nombrar. Las que les gusta estar con uno y con el otro.
O sea, las amigas, la que realmente pasa todos los fines de semana en una farra. Y la que típica te dice, ñaña, pero es que tú estás perdiendo tus años, tu Estás juventud. perdiendo tus años y tu juventud. Sí. La otra que realmente ha tenido problemas en el hogar y el marido es de la A a la Z. Esa, y hace sus comentarios negativos hacia esa persona y también piensa que todos son iguales. La tercera es la envidiosa. O sea, hay sin número de amistades que hoy en día, por eso yo te digo, a mí dicen por ahí que no hay verdaderas amigas. Realmente yo soy de pocas amistades, no influyo también en mis comentarios. Lo peor en tu vida es que tu pareja y tú y tu pareja sean un solo núcleo y no hagan que ese núcleo lo abra cualquier persona externa, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus amistades, ni tus tíos, absolutamente nadie. Tus problemas no se deben enterar absolutamente nadie. Claro, tus crisis emocionales, tus crisis personales, tus crisis de pareja, nadie se debe enterar. Nadie, porque ahí estás haciendo un huequito que va perforando lentamente para que influya al núcleo. Y eso se puede romper en cualquier momento. Totalmente de acuerdo, Brigitte. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, hay un detalle adicional. Mucha gente se está dejando influir por este tema de las redes sociales. Hablas mucho, ya. Por este tema de las redes sociales. O sea, también deben tratar de que su vida privada, su vida personal, como su nombre lo dice, es privado. Hay mucha gente que publica en redes sociales como el matrimonio perfecto, como la familia perfecta, pero resulta que en el fondo es todo lo contrario. O sea, ¿cuál es la necesidad de querer venderse como algo perfecto? Vívelo internamente con tu pareja, con tu familia. Tú lo dijiste hace un momento, la inseguridad. La inseguridad totalmente. La inseguridad de ver más allá de lo que no hay. Entonces, ese vacío de por qué hago esto, porque haciendo esto me voy a llenar cuando no es así. Es totalmente diferente y a la larga tú ves que relaciones se cortan por las redes sociales. Hoy en día en las redes sociales, imagínate ahora que están las redes sociales en boga. Imagínate unos 5 años más, cómo se va actualizando, se va renovando esto. Bueno, en 5 años vamos a ver si hablamos de este tema de la infidelidad para ver cómo ha avanzado. Claro, en 5 años seguramente ya no terminas una relación vía WhatsApp, sino terminas vía un robot asistente que vas a tener en casa. Correcto. Y le vas a decir a tu robot, oye, anda, dile a mi pareja que hasta aquí llegamos, se acabó, ya no quiero saber más nada de ella. Los abogados dicen que lo número uno que ellos se ganan en sus remuneraciones son los divorcios. Ajá. Oh, qué fuerte también. Eso es otro tema hablar. Después de un divorcio, ¿qué hay? Y ese es un tema que podemos hablar en el próximo programa también, ¿verdad? Claro, sí. Brigitte, como siempre, nosotros estamos acá encantados de que el público nos acompañe y nos dé su punto de vista, nos escriban, nos manden mensajes también. Recuerden, estamos todos los miércoles al mediodía y bueno, pues se nos terminó ya el programa, Brigitte. Así es, mi gente, gracias por estar atentos a este programa tan bonito, ¿no? De donde tratamos muchísimos temas interesantes. Lo de la vida cotidiana, mejor dicho. De la vida cotidiana, lo que pasamos día a día y estar conectados con Mayrus TV y sobre todo en el programa de mi querido J, Eleven Show. Así es, una vez más a todos ustedes, gracias totales por dejarnos entrar a su hogar, a su oficina, en el lugar donde se encuentren para disfrutar de cada uno de los temas que nosotros semana tras semana les presentamos. Hoy este tema fue muy interesante y estamos seguros que la próxima semana vamos a tener un tema así de interesante también. Así que gracias totales y será hasta la próxima. Estar atentos a la serie de Chespirito. Chau. Chau. Mayrus TV.